y el teatro negro, sí van a hacer referencia un tanto cuanto a lo que literal presentan. El teatro pobre en el sentido de que, pues vemos que carece de elementos que conformen la escenografía, sino que nada más es así como muy, muy sencillo y se concentra más que nada en el actor o en la actriz, en que ellos representen lo que se quiere lograr. El día de hoy conseguí, o bueno, encontré un ejemplo de una interpretación como tal del teatro pobre, que es la que vamos a observar. Dura 9 minutos, sin embargo, nosotros nada más vamos a ver un fragmento para precisamente llevar como nuestro análisis en camino de, es decir, que nosotros veamos si está cumpliendo con esas características o no está cumpliendo como tal con las mismas. Entonces, es más que nada para eso. Y, mencionar un poquito más acerca de los precursores. Ya les había comentado en el video informativo de la semana que todo esto del teatro pobre está basado en el pensamiento de Grotowski, que quien es precisamente el que funda el laboratorio y quien va a, ahora sí que a conformar esta visión como tal del teatro negro. Entonces, Grotowski es el principal. Sin embargo, tuvo estudiantes y personas que le ayudaron a conformar su pensamiento, como lo fue Eugenio Barba. Eugenio Barba es también uno de los precursores del teatro pobre, en el sentido de que él retoma las ideas de Grotowski y ayuda a plasmar el texto como tal de lo que es el teatro pobre. Y ahora sí que es quien funda estas diferentes escuelas de laboratorio para los actores y actrices que están buscando esa búsqueda de su esencia, esa búsqueda de su ser. De manera general, hablando un tanto cuanto de ambos teatros, ¿cuál me gustó más? En esto que me compartan, ¿qué teatro les gustó más de los dos? Eh, o si les quedó duda de alguno, de la realización de alguno de los teatros, para verlo. Entonces, ahorita es momento de escucharlos. Si alguien tiene alguna duda acerca de los tipos de teatro o bien de características concretas, las podemos platicar en este momento, si no para pasar a nuestro ejemplo. Yo tengo una maestra. A ver, Abril, nada más un poquito más fuerte porque casi no te escucho. Sí, ¿ya me escucho bien? Ya. Ok. Bueno, entendí la idea del teatro pobre, pero me quedó un poco de duda sobre el teatro negro. O sea, no capté bien lo que quiere expresar en sí. Ok, va, vamos a platicar. De hecho, precisamente nuestra segunda parte de análisis del día de hoy, que va a ser el teatro negro, tengo un video complementario que va a ayudar a esta explicación, pero te adelanto, el teatro negro recibe su nombre en sí por la parte escénica, por la puesta en escena y en lo que consiste en este fondo de luz negra con los actores y actrices vestidos de negro, que precisamente ellos son los que van a ir creando esta, este movimiento visual, más que nada, para el espectador. Lo que les trataba de decir con la cuestión del teatro negro es que va a ser esa técnica complementaria que va a suceder con un tanto cuanto del teatro pobre. El teatro pobre ya vimos que es la preparación física y mental del actor y de la actriz. Entonces, en el teatro negro se va a reflejar precisamente toda esta preparación. En el ejemplo que les compartí, vemos que es este fondo negro y que es interpretación que nos da a nosotros, ahora sí que vuelo a la imaginación. No sabemos quiénes son los que están luchando, no sabemos si es un bando contra otro bando, si es el bien contra el mal, si es no sabemos, no tenemos esa idea, pero eso es precisamente la finalidad de este teatro, que tú vayas creando esa propia historia para que lo vayas interpretando de acuerdo a las actuaciones. Entonces, toda esa preparación física que se vivió en la parte del actor, la actriz, que tanto en su preparación física como emocional, pueden interpretar cualquier cosa o cualquier persona, se refleja en el teatro negro al momento de intervenir en ahora sí que en estas coreografías. ¿Qué sucede?
Veíamos en el ejemplo que estaban el chico rojo y el chico azul y de repente emitían como ciertas máscaras. Pues esas máscaras son personas, exactamente. Entonces ese actor, esa actriz, tienen que meterse en el papel de ser esa máscara y de entrar y salir justo en el momento indicado. ¿En qué más va a consistir en ese teatro negro? Pues en ese, ahora sí que más que nada, en esa parte del efecto visual. Es más que nada eso, la manera en la que está presentada. Ahorita que veamos el video, volvemos a comentar. En caso de que tengas mayor duda, ahondamos en el tema. También comentarles que en este video de refuerzo que vamos a analizar sobre el teatro negro, vamos a ver también, van a mencionar a los precursores, así que hay que poner también atención para tomar nota al respecto de ese rubro. Entonces, sin más ahorita por el momento, vamos a iniciar analizando esta interpretación que hace precisamente Roberta Carreri. Roberta Carreri es la mujer que estaba dando la clase de laboratorio en el video que les compartí y ella es una intérprete de este teatro pobre. Entonces, encontré un ejemplo de ella realizando esta actuación y se los quiero compartir. Vamos a ver solamente un fragmento, ya se los dije, vemos el fragmento y comentamos posteriormente. ¿Sale? Entonces, por favor, si me pueden avisar, me pueden notificar a alguien cuando ya puedan ver mi pantalla. Por favor. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, se ve, maestra. Sí. Muy bien. Vamos a analizar entonces este ejemplo, por favor, con mucha atención. Odenteatret was started in Oslo, Norway in 1964 by Eugenio Barba, who is still the theater's director. The actors in the group come from various countries. I am Italian and have been working in Odenteatret since 1974. Horas.
Ok, hasta ahí nos quedamos. ¿Cómo vemos? ¿Qué observamos? De acuerdo a lo que comentábamos de las características del teatro pobre, ¿qué es lo que observamos en esta interpretación? Bueno, para mí, se nota que no tiene mucho, ¿cómo se le llama? Como muchos elementos para recrear la escena y solo es una sola actriz lo que lo está haciendo. Y lo que noté es que, bueno, no sé si estoy correcto, no sé si sea correcto, pero no solo estaba haciendo una persona, o sea, estaba representando tal vez a dos personas, a una mujer y a un hombre. O sea, a mi parecer eso estaba haciendo. Ok, no había escuchado esa opinión, me agrada. ¿Qué más? Mm, Pues como dice mi compañera Abril, pues más que nada se centra pues en la actriz y no vemos como que mucho fondo, como que mucha escenografía. Más que nada se basa en su expresión de su cara y de sus movimientos. Y Ok, no sé por qué me recordó mucho al teatro absurdo porque como que no le encontré sentido. ok, también puede entrar, a lo mejor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué otra cosa observamos respecto al... Que así como dijo Nancy, realmente también fue como difícil interpretar lo que quería hacer, porque como que demostraba muchas emociones con las facciones de la cara y también con el ritmo de la música. O sea, era medio confuso porque la música era medio alegre, medio, a veces era más rápida, y entonces las facciones la hacían más, interesante. Ok, precisamente una de las partes que me causó mm, que me impactó a mí mucho de esta cuestión del teatro pobre y del método de laboratorio y esta parte, fue cuando platiqué con la chica, con la actriz que entrevisté, me comentaba eso, me decía, lo que pasa es que el laboratorio consiste en un entrenamiento físico total, no solamente se refiere a que nos pongan a hacer ejercicio ni nada, sino que se preparan tanto como lo que nosotros pudimos ver de la manera en la que como caminaban y cómo veían, hasta movimientos de manos específicos, que son a lo mejor los que a veces nos pueden dar a entender que está refiriéndose a un género o a otro género, masculino o femenino, movimientos de manos, movimientos de pies específicos, expresiones faciales, o sea, digamos que su taller se divide como por partes del cuerpo para ir expresando precisamente eso. Y precisamente retomamos esta parte también de lo de la cuestión de la danza. Recuerdan que les dije que se basaba en la danza de Shiva, que es esa cuestión de la cultura oriental, en la que se basó Grotowski principalmente para la creación de este laboratorio, que por medio de esta danza y del principio de pulsación, movimiento y ritmo, era como se iba a ir presentando estas, ahora sí que estas obras o estos actores en este desenvolvimiento, ya lo dijo Abril, no había muchos elementos en el escenario, no había la silla donde ella estaba sentada al inicio, pero la silla no se utilizó para nada. La silla nada más fue para que ella empezara y después de eso fue todo movimiento. ¿Alguien notó, dentro del ejemplo, alguien notó, si, dónde estaba la audiencia colocada? ¿Alguien lo notó? Estaba en la tarima, o sea, estaba en la misma tarima donde la chica estaba haciendo su escenografía. O sea, no había separación entre la actriz y el público. Y esa es otra de las características. Si pudimos ver en el video informativo, les puse una fotografía de un par de pasarelas donde se desarrolla el teatro pobre y donde la audiencia está ahí sobre la pasarela, literalmente viendo y siendo parte de las acciones. Aquí Roberta, probablemente, esta es una especulación, tuvo que cambiar sus expresiones faciales de acuerdo a lo que el público le estaba requiriendo, de acuerdo a ver la reacción del público, que era donde se genera esta conexión. ¿Qué sucede? Aquí sí también tenemos las gradas, a lo mejor un tanto cuanto las gradas de las personas que están observando, sin embargo no hay una separación como tal, está la actuación de ella y está el público totalmente cerca. Entonces, ahí vemos que no hay ningún, no hay como
Ya ven que en los teatros clásicos hay como el fondo de separación, que es donde se pone a la orquesta. Aquí no, aquí se buscan espacios planos donde se pueda generar esa interacción. Y si vemos sus expresiones y su mirada, era siempre al público, siempre a la audiencia, a veces cerraba los ojos y alzaba las cejas. Todas esas expresiones son expresiones ensayadas, no todo es solamente improvisado. Sí se prepara el actor también para improvisar, sin embargo no es, ay, ahí te va esta canción, a ver, échatela en teatro, en teatro pobre, ¿no? No, hay una preparación para precisamente generarnos a nosotros esa emoción. A mí en cierto punto me dio risa. En cierta parte a mí me da risa las caras que hace, a mí me genera esa emoción, me da risa. Y decía Abril, la música de repente es alegre, de repente ya cambia su rostro, de repente yo la veo como perdida al inicio y después ya empieza a agarrar, ¿no? Empieza como a sentirse cómoda. Y eso es precisamente lo que nos quiere ir expresando. Bueno, para cerrar entonces esta cuestión del teatro pobre, ¿hay aquí alguna duda sobre la parte, ya viendo ahora sí este ejemplo, complementando el ejemplo con la información que teníamos antes? ¿Tengo alguna duda? No, en realidad no, maestra. Maestra. No, Ok. maestra. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente video, que es el de teatro negro. El video, ya se los dije, es más que nada explicativo, un tanto cuanto para complementar lo que yo ya les había dado y para resolver esas dudas que tenemos ahí pendientes sobre la técnica y lo que realizan en sí actores, actrices dentro de la escena. Entonces, nuevamente voy a compartir mi pantalla. Nada más déjenme poner el video. Nuevamente les comparto mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando lo puedan ya visualizar? Ya. ¿Listo? Listo, maestra. Ya, sí. Vamos a ver esto y enseguida comentamos. El Teatro Negro de Praga es un tipo de representación escénica muda que se caracteriza por llevarse a cabo en un escenario negro, a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y de sombras. Pese a estar presente en otros puntos del planeta, el Teatro Negro es principalmente llevado a cabo en Praga, capital de la República Checa, que le da ese nombre. La técnica empleada le distingue de otros tipos de representaciones teatrales. Se utilizan cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes. Esta técnica de la caja negra fue desarrollada por Georges Méliès y por el innovador Stanislavski. La danza, las representaciones mímicas y las acrobacias tienen igualmente una gran importancia en el teatro negro y fue creada en el año 1950. El teatro negro, a pesar de ser representado en otros países, es una expresión originaria de aquí, Praga. Este teatro es totalmente diferente y se basa en la incapacidad del ojo humano de distinguir negro sobre negro. En una obra de teatro negro, los actores están completamente vestidos con ropa negra y actúan sobre un fondo negro. Esto hace que el espectador solo vea lo que los actores desean mostrar. La técnica de teatro negro lleva consigo una planificación de secuencias, creación de los objetos, una organización del movimiento de los actores invisibles en el escenario y la entrada y salida de los objetos. Objetos iluminados, artículos fosforescentes o personajes flotando son algunos de los elementos que hacen especial este arte. A la hora de la representación, los actores se colocan en el escenario totalmente negro y delante de la luz negra. Esta luz negra proviene de un tubo de luz especial. La iluminación ultravioleta, también llamada negra, porque proporciona una fuente de luz invisible en condiciones de completa oscuridad, dio a este tipo especial de teatro su nombre, teatro de luz negra. Aunque los orígenes datan de la época imperial china, los checos revolucionaron la técnica convirtiendo el teatro negro en el espectáculo más popular de Praga. En la capital checa se comenzaron a utilizar de mejor forma las luces, las sombras, la mímica y las acrobacias. Así pues, las obras de teatro negro son mudas, por lo que la música de fondo
cobra un gran protagonismo. Aunque hoy en día no haya que desplazarse a Praga para ver una obra de teatro negro, no deja de ser Praga un lugar casi obligatorio para acudir a una de estas obras. Aspects of Alice es la obra más conocida del teatro negro de Praga. Narra el paso de la niñez a la adolescencia de Alicia, tras dejar el País de las Maravillas. Se representa en Ta Fantástica. Una obra más moderna en un teatro más actual es Antología, que se representa en el Teatro de Luz Negra Schneck. Ok, si vemos con ahora sí que con esta información complementaria, comprendemos un poquito más acerca de la composición del teatro negro, de sus antecedentes y precisamente de los precursores ya mencionados. Por si alguien todavía tenía la duda de quiénes eran estos precursores, ya los acaban de mencionar, a Georges Méliès y Stalinowski. ¿Qué sucede con ellos? Stalinowski, él era precisamente un director y fue actor que incursionó en este método a la mano de Méliès, que Méliès era un ilusionista. Y un ilusionista que se encargaba precisamente de crear, ahora sí que estas cosas que nuestro ojo no puede captar y que hoy en día nosotros las vemos ahora sí que en diversas representaciones, no solamente en el teatro negro como tal. El teatro negro entonces se va a referir a esta representación visual. Eso más que nada hablando de un efecto lumínico, ¿sí? Era lo que les decía. ¿Y qué va a pasar con la historia? Van a haber historias en las que sí vamos a poder ver rostros de ciertos personajes, como el ejemplo que ponían ahí de Aspects of Alice, donde sí vamos a ver ciertas interpretaciones, pero todas y cada una de ellas en ese fondo negro y complementadas por estos elementos visuales fosforescentes que van a venir a darnos una explicación más allá. Para mi gusto, este es un teatro bastante creativo, también bastante emotivo, en el sentido de que tú mismo vas generando tu propia percepción de la historia. Yo los veo también como una parte de más alegre, incluso en perspectiva de a lo mejor lo que habíamos analizado un poquito en el teatro absurdo, que a lo mejor sí puede ser absurdo sus historias por el hecho de crearse en esta fantasía fondo negro y elementos lumínicos, pero también van a crear ahora sí que esa historia y esa emoción que a nosotros nos gusta y que lo podemos lograr percibir. Ahora sí, después de haber visualizado esto, ¿qué dudas tengo o de qué manera me complementó el tema? ¿Qué me parece el teatro negro? He visto a lo mejor alguna obra de teatro negro sin darme cuenta que lo era, entonces los escucho. Bueno, pues a mí este video me hizo recordar, y esta presentación me hizo recordar que yo fui aquí en Morelia, hubo una presentación de teatro negro hace muchísimos años. Okay. Yo estaba muy pequeña y creo que se presentó Antología porque cuando pusieron la imagen de Antología me recordó mucho cómo era y pues sinceramente la puesta en escena es muy buena. Es como muy sorprendente porque pues todo empieza a brillar y está muy bonito. La verdad es que es lo que comentábamos, gracias Nancy, es lo que comentábamos, que como se va generando esta cuestión visual, se va generando esta cuestión emotiva también, no ayuda más que nada como a eso. Hemos visto shows de luz y sonido, a lo mejor en otros lugares, no como tal como teatro negro. Lo hemos visualizado a lo mejor en algún show de algún parque de atracciones como tipo Xcaret o en los videos del Circo del Sol. El Circo del Sol es un ejemplo de este arte lumínico, porque la mayoría de sus representaciones son en este sentido. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo podemos tomar como tal, como teatro a lo mejor? Bueno, pues a lo mejor le faltan ciertas cuestiones o combina diferentes tipos de teatro para ir creando sus efectos. Por eso no lo podemos tachar totalmente de sí, este es teatro negro, pero es un ejemplo del uso de estos efectos visuales y su transformación. También comentar, otro en el que se usa muchísimo el teatro negro es también en shows de marionetas. En shows de marionetas se crea literal la caja negra
y se va jugando con los personajes, con los títeres que van teniendo colores en su vestuario, o los objetos también que van creando a lo mejor con esos hilos transparentes para crear esa ilusión. También es muy usual en esa representación. ¿Qué más podemos decir entonces ya para terminar de esta parte del teatro negro? ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues que se debería como implementar más o sea, tal vez haya aquí en la ciudad, pero no muchos, o sea, que hubiera un poquito más para como agregar más tipos de obras de teatro, cambiando las que ya ha habido en algún momento, o sea, implementar el teatro, tanto el teatro pobre como el teatro negro a obras que se tienen aquí. Ok, puede ser también el hecho de buscar a lo mejor estas adaptaciones que hagan más atractivas las historias. Puede ser también, eso es ahora sí que es una posibilidad muy, muy, muy latente en el sentido de que, bueno, si ya tenemos a lo mejor la parte de, por ejemplo, esta obra de Aspects of Alice, donde sabemos que es la vida de Alicia después del País de las Maravillas, ¿por qué no crear un tanto ciertas escenas de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con esta parte lumínica, que sí, en efecto, implica mucho trabajo, pero también implica esa preparación del actor para ser parte de lo mismo, para ser un elemento más de toda esta coordinación de coreografías para la creación visual. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Hay alguna duda al respecto del tema en general? Ya en tema de los dos teatros, ¿me quedó alguna duda? Les escribí en el chat el nombre de los precursores para que por favor tomen nota al respecto y lo incluyan en sus cuadros. ¿Sí? Entonces ahí están los nombres de los dos, para que si alguien tenía alguna duda, de los precursores del teatro negro. De los del teatro pobre ya hablamos anteriormente. Entonces, bueno, ¿alguna cuestión? No, maestra. No, maestra. Ok. La maestra. Ok, entonces nada más para cerrar con esto, comentarles que ya subí al grupo un archivo, un PDF que yo no sé si ya pudieron observar, donde incluyo la fecha límite para la entrega de su proyecto, así como los diferentes medios por los que me lo pueden hacer llegar. Recuerden que el proyecto es un podcast sobre la obra de Macbeth, que ya la tuvimos que haber leído. Es una obra bastante digerible, bastante breve, y donde vamos a crear este programa de radio, donde vamos a hablar de él. El cuestionario, recuerden que es una guía. Es una guía para llevar mi programa. Si quiero, por ejemplo, a lo mejor tener a mi presentador del programa que va a entrevistar a los personajes, se vale, que va a entrevistar a Lady a Macbeth, que va a entrevistar al rey, o sea, ustedes pueden ir jugando con eso como parte de su creatividad. También si quieren llevar así el programa en sentido de que van a hacer el análisis de la obra, está bien, y que traen a un invitado experto en literatura inglesa, fulanito de tal. No importa, ustedes el chiste es que ahí lo vayan creando y que vayan cubriendo los temas que se les dieron en esa línea. Si ven, tienen ciertas preguntas. Me estaban preguntando acerca del argumento. Y bueno, el argumento es parte del texto dramático. Les comentaba que ahí en su libro viene como tal la explicación de qué es el argumento. Y el argumento sí es una sinopsis sobre la historia. Entonces, si les estoy pidiendo un argumento, entonces ustedes deciden si poner el argumento al inicio de su podcast para que sea como su introducción o al final para cerrar como tal el programa. Entonces, bueno, se los dejo yo a su decisión. Los 3 medios que les sugerí para entregarles fue primero que lo comprimieran y me lo mandaran a mi correo electrónico, el cual les compartí en ese mismo archivo. El segundo fue que me mandaran una liga por WeTransfer. Eso también a mi correo electrónico directamente. Y el tercero es que lo suban a YouTube y me compartan la liga por mensaje privado. Esas son las 3 maneras. Si me falla una, tengo la otra. Si me falla la otra, todavía tengo otra más de respaldo. Entonces, bueno, ustedes ya sabrán por cuál experimentar o cuál ya conocen, cuál le consideran más segura. Yo voy a estar recibiendo por esos 3 medios.
La otra parte es que si quieren entregarlo antes de la fecha, está bien, no hay ningún problema, yo lo recibo y lo reviso, ¿sí? Voy a, ya les había comentado los aspectos a evaluar este parcial, y la lectura de Macbeth es precisamente, pues la lectura, es nuestro texto de análisis de este último parcial, ¿sí? Para que no tengamos duda. ¿Qué otra cosa me falta decir del podcast? También ahí ya les incluí en el documento el tiempo, la duración mínima y máxima que debe de tener. Y la fecha de entrega, ya les dije, 6 de junio. Y la fecha de nuestro examen. La fecha de nuestro examen será el 9 de junio de 10 de la mañana a 11, para que por favor estén atentos. Se les va a cargar la prueba a Edmodo y la contestan, ¿sí? Entonces eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta de lo que acabo de comentar? No, profa. ¿No? Maestra. Excelente. Entonces ya con eso concluimos. Ya les dejé la información y ya saben que cualquier duda, pregunta o cuestión, con muchísimo gusto los puedo atender por este mensaje privado, ¿sí? Entonces, bueno, me despido. Que pasen muy buen día. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra.